Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes y con un tema que créanme, está que arde. Ya saben, en este canal nos encanta sumergirnos en el mundo del espectáculo turco, ese universo lleno de dramas, romances y por supuesto, mucho chisme. Y hoy precisamente vamos a desmenuzar uno de los temas más candentes del momento, el posible, digamos, enredo entre Melisa Dongel y Kerem Bürsin. Y no solo eso, la pregunta del millón, ¿podrá Kerem Bürsin olvidar a Hande Erçel? Uy, qué pregunta. Ya les adelanto que el título no es para menos, Melisa Dongel explota, Kerem Bürsin olvidará a Hande Erçel imposible. Prepárense porque vamos a sumergirnos en chismes, rumores, especulaciones, y bueno, vamos a analizarlo todo con la lupa. Así que agarren sus palomitas, sus refrescos, pónganse cómodos, y acompáñenme. Pero antes de que nos adentremos en todo este drama, y porque sé que todos ustedes son lo máximo, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos sobre el mundo de las series turcas, porque créanme, esto recién comienza. Y dejen un like si les gusta el tema. Ya saben que me ayudan un montón. Ahora sí, empecemos a desentrañar este misterio. Primero que nada, para los que no estén tan empapados en el mundo de las series turcas, hagamos un breve repaso de los protagonistas de esta historia. Es crucial porque entender sus trayectorias, sus personalidades y su lugar en la industria nos ayudará a contextualizar todo este drama. Melisa Dongel, la estrella en ascenso ***. Comencemos con Melisa Dongel. Esta joven y talentosa actriz turca ha ido ganando popularidad a pasos agigantados, y es una de las figuras emergentes más prometedoras del panorama actoral turco. Su ascenso meteórico no es casualidad. Melisa ha demostrado versatilidad, carisma y una notable capacidad para conectar con el público. ¿Dónde la hemos visto? Pues aunque su filmografía aún no es tan extensa como la de otras estrellas más consolidadas, cada proyecto en el que participa es un paso adelante en su carrera. Ha destacado en series como Bizi mi calle, y más recientemente en Sen Kalkapm y Sadakatsiz, donde interpretó el papel de una joven con una personalidad compleja y llena de matices. Cada interpretación demuestra su evolución y su capacidad para asumir roles desafiantes. La belleza de Melisa es innegable y su estilo personal, fresco y moderno, la ha convertido en un referente de moda para muchos jóvenes. Sin embargo, su éxito no se basa únicamente en su apariencia. Melisa es una actriz comprometida con su trabajo, que se esfuerza por mejorar constantemente y por ofrecer interpretaciones convincentes. Es importante destacar que en la industria del entretenimiento, la vida personal de los actores a menudo se convierte en tema de interés público. En el caso de Melisa, su creciente popularidad ha atraído la atención de los medios y de los fans, lo que ha generado un escrutinio constante sobre sus relaciones y su vida privada. Y como veremos, este escrutinio ha jugado un papel crucial en el desarrollo de este enredo. Kerem Bürsin, el galán inolvidable ***. Luego, tenemos a Kerem Bürsin. Kerem. Uno de los galanes más queridos de Turquía y del mundo. Kerem Bürsin es mucho más que un simple rostro bonito. Es un actor talentoso, carismático y con una ética de trabajo admirable. Su ascenso a la fama es el resultado de años de dedicación y esfuerzo, y su impacto en la industria del entretenimiento turco es innegable. Kerem saltó a la fama internacional gracias a su papel protagónico en Lofis in the Air, donde interpretó a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y algo distante que por circunstancias del destino, se enamora de Eda Yildiz, interpretada por, adivinaron, Hande Erçel. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en numerosos países del mundo, catapultando a Kerem y a Hande a la cima de la popularidad. La química entre Kerem y Hande en Lofis in the Air era innegable, y traspasó la pantalla para convertirse en una relación real. Su romance fue seguido con entusiasmo por los fans, quienes soñaban con que su historia de amor continuara fuera de la ficción. La pareja se convirtió en un símbolo del amor, y su relación consolidó aún más la fama de Kerem. Pero Kerem no es solo el novio de Hande. A lo largo de su carrera, ha demostrado su versatilidad en diferentes géneros y formatos. Ha participado en películas y series de televisión, tanto en Turquía como en el extranjero.
Ha trabajado en proyectos independientes y en producciones de gran presupuesto. Su capacidad para interpretar roles diversos, desde el romántico empedernido hasta el personaje más oscuro y complejo, es un testimonio de su talento. Además de su carrera como actor, Kerem es un hombre comprometido con causas sociales y ambientales. Utiliza su plataforma para abogar por temas importantes y para crear conciencia sobre problemas globales. Su compromiso con la sostenibilidad y su activismo social lo han convertido en un ejemplo a seguir para muchos jóvenes. *** Andercel, la reina de la pantalla ***. Y finalmente Andercel. Una de las actrices más solicitadas y famosas de Turquía. Ya mencioné Love is in the Air, donde su química con Kerem Bürsin enamoró a todo el mundo. Hande es una de las actrices más populares y queridas de Turquía y del mundo, y su éxito es el resultado de su talento, su belleza y su personalidad. Hande Erçel se dio a conocer gracias a su participación en concursos de belleza y posteriormente comenzó su carrera como actriz. Su talento y su dedicación la llevaron a protagonizar varias series de televisión de gran éxito como Güneşinkler y Hayat Ak. Sin embargo, fue su papel en Love is in the Air el que la catapultó a la fama internacional. La química entre Hande y Kerem en la serie era palpable, y su romance en la vida real solo aumentó el interés del público por su relación. Su historia de amor fue un cuento de hadas para muchos, y su ruptura, aunque dolorosa, demostró que incluso las relaciones más idílicas pueden llegar a su fin. Hande es una actriz talentosa que ha demostrado su versatilidad en diferentes roles. Su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente intensos la ha convertido en una de las actrices más respetadas de la industria. Además de su talento actoral, Hande es una mujer comprometida con causas sociales, especialmente en la lucha contra el cáncer. Su compromiso y su labor humanitaria la han convertido en un ejemplo a seguir para muchos jóvenes. Después de la ruptura con Kerem, Hande ha seguido adelante con su carrera y con su vida personal. Su éxito y su popularidad demuestran que es una de las figuras más influyentes de la industria del entretenimiento turco. *** El rumor, la chispa que encendió la mecha ***. Bien, ahora que ya refrescamos la memoria y tenemos el contexto necesario, ¿qué es lo que ha desatado esta tormenta mediática? Pues bien, los rumores sobre una posible relación entre Melisa Dongel y Kerem Bürsin han circulado con fuerza en las redes sociales y en los medios turcos. Y como suele suceder en estos casos, las especulaciones se han disparado. ¿Cómo empezó todo? Pues al parecer, algunas fotos y vídeos de Melisa y Kerem juntos, en eventos y en situaciones que podrían interpretarse como algo más que una simple amistad, alimentaron las sospechas. La industria del entretenimiento turco es propensa a este tipo de especulaciones. Cualquier interacción entre dos actores, especialmente si son atractivos y solteros, suele generar rumores de romance. En este caso, las imágenes que circularon mostraban a Melisa y Kerem compartiendo tiempo juntos en eventos sociales, cenas y otros encuentros. En algunas de estas fotos, se les veía sonriendo, hablando de forma cercana y en general, mostrando una actitud amigable. Si bien estas imágenes no eran evidencia concluyente de una relación amorosa, fueron suficientes para encender la chispa de la especulación. La viralidad de las redes sociales y la avidez de los fans por obtener información sobre la vida personal de sus ídolos contribuyeron a la rápida difusión de estos rumores. Los comentarios en las redes sociales se multiplicaron y los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre las celebridades, se sumaron a la cobertura. Es importante recordar que en muchos casos, estos rumores se basan en interpretaciones subjetivas y en la especulación. La industria del entretenimiento turco, como cualquier otra, está llena de rumores y de noticias sensacionalistas, y a menudo es difícil distinguir la verdad de la ficción. *** La lupa sobre las interacciones ***. Analicemos con más detalle cómo se generaron estos rumores. Las fotos y vídeos que supuestamente incriminaban a Melisa y Kerem eran, en realidad, simples interacciones públicas. A menudo se exagera la importancia de estas interacciones, y se les da un significado que quizás no tienen. Eventos sociales Los eventos sociales, como fiestas de lanzamiento, premieres y festivales de cine, son lugares comunes para que los actores interactúen entre sí. Es natural que se conozcan, se saluden y a veces compartan una conversación. Sin embargo, estas interacciones no implican necesariamente una relación romántica.
Asterisco 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 cenas y encuentros asterisco asterisco en la industria del entretenimiento, es común que los actores se reúnan para cenar, ya sea por motivos de trabajo o por simple amistad. Estas cenas pueden ser con amigos, colegas o incluso con posibles colaboradores en proyectos futuros. De nuevo, estas reuniones no son prueba de una relación amorosa. Asterisco 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 comentarios y me gusta en redes sociales asterisco asterisco las redes sociales son un caldo de cultivo para la especulación. Un me gusta en una foto, un comentario amigable o un intercambio de mensajes pueden ser interpretados como señales de una posible relación. Sin embargo, es importante recordar que las redes sociales son un espacio público y las interacciones que se producen en ellas no siempre reflejan la realidad. Asterisco asterisco el papel de la prensa del corazón asterisco asterisco. La prensa del corazón turca juega un papel crucial en la difusión y amplificación de estos rumores. Los medios de comunicación sensacionalistas a menudo se basan en la especulación y en la información no verificada para generar noticias y captar la atención del público. En este caso, la prensa del corazón se apresuró a publicar artículos y reportajes sobre la supuesta relación entre Melissa y Kerem, alimentando así la controversia. Es importante ser crítico con la información que se consume en los medios de comunicación, especialmente cuando se trata de noticias sobre la vida personal de las celebridades. La prensa del corazón a menudo prioriza el sensacionalismo sobre la precisión y la objetividad, y es fundamental verificar la información antes de creerla. Asterisco asterisco la explosión de Melissa Dongel, realidad o fabricación asterisco asterisco. Y aquí es donde entramos en el tema de la explosión de Melissa Dongel. Supuestamente la actriz, cansada de los rumores y de los comentarios negativos, habría explotado en redes sociales, o al menos, habría hecho algún comentario que se interpreta como una reacción a toda esta situación. Sin embargo, tampoco hay pruebas contundentes de esta explosión. Todo forma parte de la especulación mediática. Este supuesto estallido de Melissa, si bien no ha sido confirmado con evidencia sólida, se ha convertido en un punto focal de la narrativa. ¿Por qué? Porque la reacción de una celebridad ante los rumores suele ser un tema de gran interés público. El público se siente atraído por la posibilidad de ver a una persona reaccionar, ya sea de forma agresiva, defensiva o simplemente desinteresada, ante la intrusión en su vida privada. Las redes sociales, como sabemos, pueden ser un arma de doble filo para las celebridades. Por un lado, les permiten conectar directamente con sus fans y construir una imagen personal. Por otro lado, los exponen a críticas, juicios y, en ocasiones, a acoso cibernético. En este contexto, la supuesta explosión de Melissa podría ser interpretada de varias maneras. Asterisco 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 frustración asterisco asterisco es comprensible que Melissa se sienta frustrada por los rumores y por los comentarios negativos que ha recibido. La exposición mediática y el escrutinio constante pueden ser agotadores, y es natural que una persona quiera defender su privacidad y su reputación. Asterisco 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 rechazo asterisco asterisco la supuesta explosión podría ser una forma de rechazar los rumores y de dejar claro que no existe ninguna relación romántica entre ella y Kerem. Asterisco 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 cansancio asterisco asterisco Melissa podría simplemente estar cansada de la especulación y de la constante atención mediática. En este caso, su explosión sería una forma de expresar su hartazgo y de pedir un poco de espacio. Sin embargo, es importante recordar que hasta el momento, no hay pruebas concretas de esta explosión. Podría ser una invención de los medios, una interpretación errónea de un comentario o simplemente una exageración de la situación. Asterisco asterisco la sombra de Ander Zell, un fantasma en la relación asterisco asterisco. Y ahora, llegamos a la parte más jugosa, ¿podrá Kerem Bürsin olvidar a Ander Zell? Y mi respuesta es, imposible. Bueno, no exactamente imposible, pero sí, complicado. Primero porque la relación entre Kerem y Hande fue muy intensa y duradera. Se conocieron, se enamoraron, y vivieron un romance que parecía sacado de una película. Su historia de amor, que comenzó en el set de Love is in the Air, y se extendió a la vida real, fue un cuento de hadas para muchos. La química entre ellos era innegable, y su relación se convirtió en un símbolo del amor para sus fans. Cuando dos personas comparten una conexión tan profunda, se construyen muchos recuerdos, muchas vivencias. Y es muy difícil, de la noche a la mañana, borrar todo eso. El impacto emocional de una relación como la de Kerem y Hande deja una huella imborrable.
Segundo, porque Ande Ercel sigue siendo una figura muy importante en la vida de Kerem, al menos para sus fans. Y aunque hayan roto, su historia dejó una huella muy profunda en el corazón de muchos. Y por lo tanto, cualquier nueva relación que Kerem pueda tener, inevitablemente será comparada con su relación con Ande. La presión es enorme. Los fans que invirtieron emocionalmente en la relación Kerem-Ande podrían tener dificultades para aceptar una nueva pareja para Kerem, y la compararán constantemente con Ande. Tercero, porque seamos sinceros, la química entre Kerem y Ande era explosiva. Y esa magia, esa conexión especial que tenían en la pantalla y en la vida real, es difícil de encontrar en otra persona. La química en la actuación es algo especial. Ver a dos personas que se complementan, que se entienden sin palabras, es un deleite para el público. La conexión especial que existía entre Kerem y Ande en pantalla, que luego se trasladó a la vida real, era algo que muchos fans consideraban único. Encontrar esa misma conexión con otra persona es, sin duda, un desafío. Ahora, ¿significa esto que Kerem nunca más podrá enamorarse? Claro que no. La vida sigue y todos tenemos derecho a encontrar la felicidad. Pero es evidente que para Kerem, olvidar a Ande no será fácil. Y cualquier nueva relación, por muy buena que sea, siempre estará a la sombra de su historia con Ande. El peso de una relación mediática, la expectativa del público y la idealización del amor, hacen que la comparación sea inevitable. Cualquier nueva pareja de Kerem se enfrentará a la sombra de Ande. Asterisco asterisco el corazón del asunto, el público y sus expectativas asterisco asterisco. En el núcleo de este enredo, se encuentra la expectativa del público. Los fans de Kerem y Ande que se enamoraron de ellos en la pantalla y luego en la vida real, tienen una conexión emocional con su historia. Para ellos la pareja era un símbolo del amor, y su ruptura fue una decepción. Cuando surgen rumores sobre una posible nueva relación de Kerem, el público inevitablemente compara a la nueva persona con Ande. Se analizan detalles, se buscan similitudes, se cuestionan las intenciones. La sombra de Ande proyecta una sombra sobre cualquier posible nueva relación de Kerem, haciendo que sea difícil para cualquier persona ocupar su lugar en el corazón de los fans. El papel del público en la industria del entretenimiento es crucial. Los fans impulsan la popularidad de los actores, compran sus productos y, en última instancia, determinan el éxito de sus carreras. La opinión pública, las expectativas y los sentimientos de los fans son factores importantes que los actores deben considerar. Asterisco asterisco, ¿qué podemos esperar? El futuro de Kerem y Melisa asterisco asterisco. En resumen, el mundo del espectáculo turco es así, amigos, un torbellino de emociones, rumores y especulaciones. Y en este caso tenemos a Melisa Dongel en el centro del huracán, a Kerem Bürsin, intentando seguir adelante, y a Hande Erçel, marcando el ritmo de este melodrama. ¿Qué nos deparará el futuro? ¿Llegaremos a saber la verdad sobre la supuesta relación entre Melisa y Kerem? ¿Encontrará Kerem el amor verdadero, y podrá dejar atrás el fantasma de Hande? Solo el tiempo lo dirá. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para contárselos todo. Es probable que los rumores sobre la supuesta relación entre Melisa y Kerem continúen, especialmente si se les ve juntos en público. Los medios de comunicación seguirán alimentando la especulación, y los fans seguirán debatiendo sobre el tema en las redes sociales. En cuanto a Kerem, el futuro es incierto. Podría encontrar el amor verdadero con otra persona, pero siempre estará sujeto a la comparación con Hande. Podría enfocarse en su carrera, en sus proyectos personales y en causas sociales. Melisa, por su parte, podría verse afectada por la negatividad de los comentarios y los rumores. Podría decidir mantenerse al margen, enfocarse en su carrera y tratar de ignorar las críticas. Asterisco asterisco el final, reflexiones finales asterisco asterisco. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis y que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de las series turcas. Hemos hablado de chismes, de rumores, de amores y desamores, y espero que lo hayan pasado bien. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme siempre. Su apoyo es fundamental para mí. Gracias por sus likes, por sus comentarios, por compartir mis vídeos. Son lo máximo. Y ahora, me encantaría leer sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que hay algo entre Melisa y Kerem? ¿Creen que Kerem podrá olvidar a Hande?
Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y no olviden por favor dejar su like si les gustó el vídeo. Eso me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, para que más personas puedan disfrutar de estos chismes y análisis. Y por supuesto suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos sobre el mundo de las series turcas. Activen la campanita para que no se pierdan nada. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.